Belinda y el día de hoy me acompañan mis hijas. Me llamo Valentina. Y yo me llamo Victoria. Y el día de hoy les traemos la continuación de la clase pasada. ¿Se acuerdan de qué platicamos la semana pasada? Sí, de los milagros de Jesús. Y la semana pasada vimos 5 milagros. Y vamos a recordar rapidito cuáles milagros fueron. La de Jesús camina sobre el agua. Jesús convierte el agua en vino. Jesús alimenta a 5,000 personas. Jesús resucita a la hija de Jairo. Y Jesús resucita a Lázaro. Esos fueron los 5 milagros que vimos. Y hoy vamos a ver otros 5 milagros que Jesús hizo. Así que vamos a empezar. Primero vamos a empezar con el milagro donde Jesús sana a un leproso. Vamos a leer un poco en Mateo 8. Cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Él tenía muchas llagas en su cuerpo, esa es la lepra. Así que Jesús hizo ese milagro, sanó al leproso, porque el leproso creía en Jesús, ¿verdad? Tenía fe, así que Jesús lo sanó. Vamos a ver esta. Vamos a ver el siguiente milagro, donde Jesús, fíjense bien, es donde Jesús y la tempestad, ¿sí? Vamos a leer. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús entró en la barca, y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Miren, aquí ya vieron que Jesús se levantó y reprendió la tormenta. Y miren, Jesús calmó la tempestad. Jesús hizo ese milagro. Vamos a ver el siguiente milagro. El siguiente milagro es donde Jesús sana a un paralítico. Vamos a leer un poco. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, había mucha gente en esa casa, así que no podían entrar por la puerta. ¿Y qué creen? Los amigos del paralítico, aquí están los amigos, hicieron un hoyo por el techo y bajaron al paralítico para que Jesús lo sanara. Ellos tenían fe de que Jesús podía hacer el milagro, y Jesús lo hizo. Vamos a ver el siguiente milagro. El siguiente milagro es donde una mujer padecía de flujo de sangre. Dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Miren, la mujer tocó el manto de Jesús, porque ella decía dentro de sí: si tocar solamente su manto, el manto de Jesús, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Su fe la salvó, porque ella dijo: si tan solo tocar el manto de Jesús voy a ser salva. Y Jesús hizo el milagro de sanarla. Y vamos a ver el otro milagro. Fíjense bien, este milagro es
donde Jesús sana al ciego Bartimeo. Vamos a leer esta historia. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, ¿te llama Jesús? Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, yo quiero recobrar mi vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Miren, aquí está donde recobró la vista, ¿sí? Así que todos ellos tuvieron fe en Jesús, ¿sí? Y que Jesús podía sanarlos, ¿sí? Así nosotros podemos pedirle con mucha fe, ¿verdad? Siempre confiando que Jesús va a estar con nosotros, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado esta clase y vamos a orar antes de despedirnos, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor, porque eres milagroso, Señor. Eres bueno, Padre. Gracias te damos, Señor. En esta hora te pedimos por cada uno de los niños que nos está viendo y por sus familias, que tú estés con ellos siempre, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, Dios los bendiga. Bye.